Muy bien, vamos entonces ahora a nuestra lección de hoy, de nuestra serie Una lección de fe. La lección número 10 se llama, si usted apunta, por ahí póngale Moisés, ni una pezuña. Está un poco raro el título, pero lo vamos a entender en el transcurso. Moisés, ni una pezuña. Estamos en el libro de Hebreos capítulo 11. Vamos a leer del versículo 23 en adelante. ¿Están listos? Muy bien. Dice, por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Voy a repetir el versículo 27, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué valor tiene una pezuña? Usted ha ido a la carnicería y escuchó por ahí que una persona está diciendo, deme 2 kilos de pezuña. ¿No? ¿Qué tiene que ver la pezuña con la fe? Con Moisés. Lo vamos a ir entendiendo durante la clase. En la lección pasada, la fe de Moisés nos enseña el poder de renunciar. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que estudiamos. Renunciar no solamente a las cosas del mundo, sino a renunciar a nosotros mismos. En el caso de Moisés, él renunció a la fama, a los deleites temporales del pecado y a las riquezas de Egipto. Y el que Moisés renunciara a lo que Egipto le daba, no era todo el propósito de Dios, sino que también Dios quería que Moisés saliera. Y son 2 cosas diferentes. Renunciar, pero también salir. Nosotros podemos renunciar sin necesariamente salir, o podemos salir sin necesariamente renunciar. Dios quería que Moisés saliera de Egipto y que ni siquiera una pezuña dejara en Egipto, y además que sacara al pueblo de Dios fuera de Egipto. Versículo 27, lea conmigo por favor la primera frase. Por la fe dejó a Egipto. ¿Por la fe qué? Dejó a Egipto. ¿Qué quiere decir la palabra dejar? La palabra dejar quiere decir abandonar o dejar de preocuparse. Significa desvincular o dejar atrás. Vínculo es algo que mantiene unidas 2 cosas o 2 piezas. Moisés, en este caso, rompió el vínculo que él mantenía unido con Egipto, a su persona y a su vida, pero abandonó y dejó atrás, dejó de preocuparse de Egipto. Dejar también significa alianza, en el sentido de romper una alianza o un pacto. Cuando Dios llama al pueblo de Israel a salir de Egipto,
lo primero que hace con ellos es un pacto y les dice, tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. Diciéndole, en Egipto tú tenías tus dioses y tú les servías a ellos, ahora tú vas a servirme a mí porque tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. Dios está tratando de meter en la mente y corazón del pueblo de Dios que esto iba a ser exclusivo. Un pueblo exclusivo donde tenían que no solamente renunciar a Egipto, sino también sacar Egipto de su corazón. Tenían que dejar y abandonar. Y nosotros leyendo el libro de Éxodo, donde se narra todo el camino por el que ellos se fueron hasta Canaán, encontramos que Israel, que el pueblo de Israel era bien difícil sacar ese Egipto en su corazón, porque ante cualquier situación difícil que se presentaba, ellos inmediatamente recordaban Egipto y siempre estaba su pensamiento allá. Estaban abandonando, sí, saliendo de Egipto, pero llevaban a Egipto dentro también. Es muy importante que nosotros entendamos. Israel antes tenía un pacto, el cual tuvo que ser roto por Moisés. Cuando Dios nos llama como iglesia a ser parte de este pacto, nosotros tenemos que romper con el pacto que teníamos con el mundo, con Egipto. En Egipto o en aquel sistema de vida, el pueblo trabajaba como esclavo para su amo y su amo se encargaba de darle sustento. El esclavo no se preocupaba qué iba a comer mañana ni qué iba a vestir porque el amo le proveía todo. Pero a cambio, él tenía que trabajar duramente. Los hijos que tuvieran en su familia, no le pertenecían a él como esclavos. Estos niños pertenecían al amo. Eso era una costumbre entre ellos. Entonces lo que Moisés hace es romper ese vínculo entre el pueblo de Israel con Egipto. Y esto provocó diferentes reacciones de parte de Faraón. Es muy obvio que Faraón y Egipto no se quedaron con los brazos cruzados cuando Moisés rehúsa a ser el hijo de la hija de Faraón, según estudiamos la semana pasada. Lo difícil de la vida cristiana no es solamente rechazar las cosas del mundo, sino además abandonarlas. Dejar de preocuparse de ellas o de ocuparse de ellas. Salir de Egipto quiere decir sacar los anhelos, los pensamientos, los deseos y la esencia que gobierne el mundo que tiene que ver con el pecado. Abandonar esas prácticas. Para Moisés, su reto final no era rehusar a renunciar a ser la hija de Faraón, sino de arrancar a Egipto del corazón del pueblo. El mayor reto para un pastor o para un líder es arrancar a Egipto del corazón del pueblo, del corazón de la iglesia. Y para ello, la palabra nos tiene toda la instrucción necesaria para eso. Y por eso la estudiamos. Porque queremos dejar de pertenecer al mundo, a Egipto, para ser un pueblo escogido y exclusivo de Dios. Entonces, con esta lección, todo lo que está en el mundo está diseñado para atraer. Usted ve la televisión, los anuncios que se dicen ahí, camina por la calle, por todos lados usted ve anuncios. Toda esa propaganda está diseñada para que usted sea atraído por las imágenes, por el sonido, por las emociones, por las sensaciones. Y esto hace precisamente el mundo con el pecado hacia nosotros. Intercambiar la prosperidad de Egipto, que vivían al lado del río Nilo, donde no había ni hambre ni sed, y escoger a un desierto donde hay carencia de todo y donde Dios te lleva para además probar tu corazón. No es nada fácil.
Hebreos 11:27, como ya leímos, dice, por la fe dejó a Egipto. Y no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Subraye usted ahí la palabra dejó en su Biblia o en sus notas. Y también subraye la frase no temiendo la ira. Y la otra palabra que usted debe subrayar es sostuvo, porque se sostuvo como viendo al invisible. Subraye la palabra sostuvo. Entonces, usted acaba de subrayar dejó, no temiendo la ira del rey, se sostuvo como viendo al invisible. Hay una estrecha relación entre nuestro deseo de dejar el mundo y el temor. El ser humano tiene la capacidad de razonar todo lo que le rodea. Pero cuando la mente encuentra algo que no puede razonar, o que no puede entender, o que no puede explicar, reacciona con temor. Una pesadilla, usted le trata de buscar significado y no la entiende y empieza a tener miedo. A lo mejor me va a pasar lo que soñé, cosa que no está en su capacidad de entendimiento. En la noche usted está descansando muy tranquilo, de repente se cae una olla del trastero y usted le dice a su esposo, ándale, levántate a ver qué es. Él dice, no, ya se cayó, déjalo, porque también le da miedo. O ya no suena nada, ya cálmate, está todo tranquilo. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que ha pasado. Produce miedo, produce temor. Cuando se trata de dejar y abandonar las prácticas del mundo, también a veces nos invade el temor. ¿Estaré haciéndolo bien? ¿No estará bien lo que estoy haciendo? ¿O perderé el valor de lo que tenía o que disfrutaba? Ya no lo voy a tener, y empiece usted a analizar o pensar, tratar de entender si sí o no debe hacerlo. Está relacionado el dejar al mundo y también el no poder entender lo que está pasando. El deseo de dejar al mundo, pero el temor de que algo pueda pasar. Cuando el creyente escucha la voz de Dios y que le dicta su voluntad y dice, yo quiero que salgas de Egipto, no solo que rechaces las cosas de Egipto, sino que salgas completamente de ella, que la abandones. La mente intenta razonar esto, dar una explicación a esa voz que te dice, sal del mundo, vive en santidad, sal al desierto a celebrarme fiesta y a honrarme y adorarme. Yo soy el Dios de Israel. Tu mente intenta razonar eso y dice, el desierto, las pruebas, las aflicciones, dejar la comodidad, dejar lo que he logrado. Y reaccionas así porque no puedes reaccionar de otra manera y empiezas a tener miedo. La mente no puede razonar la voluntad de Dios. Solo se pueden discernir espiritualmente. Dejar Egipto es la voluntad de Dios y tiene una relación estrecha con el temor. Lo que hizo Moisés entonces fue vencer el temor, porque dice ahí, no temiendo la ira del rey. Lo que hizo Moisés fue vencer el temor porque se sostuvo viendo al invisible. ¿Quién es el invisible aquí? Dios. Él no se puede ver, pero sabemos que está ahí. El temor se produce en la naturaleza caída. ¿Se acuerdan ustedes en el jardín del Edén, antes de que ellos cayeran en el pecado de desobedecer? Ellos no tenían miedo, ellos no se escondían antes, pero cuando ellos pecaron, inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos, se cubrieron y se escondieron. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Adán, ¿dónde estás? Acá estoy, Señor. ¿Por qué estás allá, Adán?
si siempre nos encontramos aquí? Es que oí tu voz que se paseaba en el medio del huerto y tuve miedo. ¿Quién le enseñó a Adán a tener miedo? El pecado. Cuando no había pecado, ellos no tenían miedo. Podían andar totalmente libres. El pecado produce en nosotros temor. ¿Tuvieron miedo? ¿Se escondieron? Cuando Dios llama a Moisés a través de la zarza, él tuvo temor, porque Dios le dijo, ven, te voy a enviar a Egipto. Acuérdense que habían pasado 40 años cuando él salió huyendo de Egipto a cuando Dios le habla a través de aquella zarza. Esos 40 años, Moisés había estado tratando de forjarse otro estilo de vida. Ya tenía una esposa, ya tenía un hijo también. Él estaba tratando de olvidar aquel pasado donde él creyó que era la manera de liberar a su pueblo de la esclavitud a través de la fuerza o la violencia cuando mató a un egipcio. Cuando se sintió descubierto, él tuvo que huir porque Faraón lo buscaba para matar. Y porque el pueblo no podía entender tampoco que Moisés iba a ser el libertador. Entonces, pasados 40 años, recordamos también que en Egipto él fue formado en la mejor cultura del tiempo, fue preparado, era un hombre poderoso en palabra y en obra, e instruido en lo mejor del imperio, hábil para hablar, para convencer, para dirigirse al pueblo, preparado de esa manera porque él iba a ser el futuro faraón que dirigiría toda una nación. Entonces Moisés no era cualquier persona, pero cuando Dios lo encuentra en el desierto y lo llama a través de la zarza y le dice, ven Moisés, porque te voy a enviar a Faraón para que liberes a mi pueblo de la esclavitud. Moisés se miró a sí mismo en ese momento y empieza a analizar mentalmente o tratar de imaginar intentando obedecer a Dios y fracasar. ¿Qué tuvo Moisés ahí? Miedo, temor. Y le dice, Señor, en Éxodo 3:11 dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a tu pueblo? O sea, él está mirándose como alguien que no puede hacerlo. En el capítulo 4, versículo 1 dice, he aquí ellos no me creerán. ¿Qué les voy a decir yo cuando me digan o cuando me pregunten, ¿quién te envió? Dios le dice, tú les dirás, yo soy, me envía. Luego en el capítulo 4, versículo 10, dice, nunca he sido hombre de fácil palabra, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aquí estamos encontrando o mirando a Moisés platicando con Dios, ¿sí o no? Pero no encontramos que Moisés esté tartamudeando allí. Él está en un diálogo, en una plática buena con Dios. No hay allí un trastorno de lenguaje o problema para comunicarse. Entonces él dice, nunca he sido hombre de fácil palabra. Cuando Hechos capítulo 7, 22 dice que él era poderoso en palabra y en obras. Entonces concluye Moisés diciendo, Señor, envía mejor a alguien que tú debes enviar. O sea, no puedo yo hacerlo. Vuelvo a recordarles que él imaginó a sí mismo intentando obedecer a Dios y fracasar. Por eso presenta estos 4 argumentos, productos de su mente y producto de su temor. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? La naturaleza caída siempre se opone a la voluntad de Dios, a la voz de Dios.
Hebreos 11:27, que acabamos de leer, dice, no temiendo la ira del rey, no temiendo la ira del rey. Moisés sabía que el rey no iba a dejar salir al pueblo así tan fácilmente. ¿Por qué? Porque era muchísima gente. Y también la Escritura dice que muchos que no eran hebreos salieron con ellos. O sea, hasta que no eran solamente los hebreos, que eran miles y miles, sino que también gente de Egipto salió con ellos. Entonces, el mundo no te va a dejar salir tan fácilmente. Va a intentar gobernar tus pensamientos, tus emociones, tus deseos, tus motivaciones, tu moral. Y cuando Moisés entiende que hacer esto es enfrentarse al mismo faraón, tuvo fe, a pesar de que tuvo miedo. Tuvo fe. ¿Por qué? Porque se mantuvo como viendo al invisible. Y aquí es donde la fe entra a una función fundamental en la misión que Dios le da a Moisés. Porque cuando él escucha el plan que Dios tiene para él con el pueblo, él tiene miedo. Y él presenta sus argumentos tratando de decirle a Dios que no es la persona que debe ir. Pero a pesar de todo eso, como se sostuvo como viendo al invisible, sabiendo que Faraón no los iba a dejar salir tan fácilmente, él decide obedecer. Dios le da pruebas de su poder cuando le dice ciertas cosas, ya tú conoces la historia, para mostrarle que ese poder lo iba a acompañar y que con ese poder Dios iba a tocar a Egipto y a Faraón. Entonces Moisés decide y hace lo que Dios le dice. Moisés actuando como un egipcio, ¿se acuerdan cuando él mata a un egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos? Bueno, cuando Moisés entiende que hacer esto era enfrentarse a Faraón, tuvo fe porque se mantuvo viendo como al invisible. Y en Éxodo capítulo 2, versículo 11 y 12, dice, cuando el mundo se da cuenta que no puede retenerte, Egipto va a intentar retrasarte. Porque esa acción de Moisés, de matar a un egipcio, como que si se hubiera interrumpido el plan de Dios. El plan de Dios era sacar al pueblo de Israel de Egipto y usar a Moisés. Pero Moisés, en su intento de liberar a su gente, mata a un hombre, tiene que salir huyendo. De ahí entonces, como que se retrasó el plan. Cuando el mundo no puede retenerte, va a intentar retrasar tu salida. Así obra el mundo. Porque Moisés estaba actuando como un egipcio, reaccionando en la carne, matando a un hombre. Él mira para todos lados y ve que no hay nadie una vez que mató al egipcio y lo entierra en la arena. Es lo que hacen los malos cuando van a hacer la maldad. Miran para todos lados si alguien está mirando y no. Ejecutan la acción y lo entierran. La evidencia. Esto es lo que hace el mundo. Como no te puedo retener, te voy a retrasar. Moisés comete un asesinato y Faraón se entera y lo busca para matarlo. Moisés sale huyendo al desierto de Madián, según Éxodo capítulo 2, versículos 16 y 17. Llegando allí al pozo que está en la entrada de la ciudad, encuentra unas jovencitas que regresaban con su rebaño de ovejas y tuvo problemas con algunas personas que les impedían darles de beber agua. Y ahí Moisés otra vez le salió lo egipcio y ayudó a estas muchachas y además le sacó agua del pozo para que tomara el rebaño. La pregunta aquí es,
Era la voluntad de Dios que Moisés se fuera a Madián y encontrara esposa allí, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? No. ¿Sí? No. ¿Quién gana? Moisés pasó 40 años en Madián, provocado por la carne. Moisés perdió 40 años. Si Moisés no hubiera hecho aquello, el pueblo hubiera salido 40 años atrás. Lo egipcio de Moisés causó que el pueblo todavía viviera esclavizado 40 años. Si no te puedo retener, te voy a retrasar. Es lo que hace el mundo. Es lo que hizo Egipto con Moisés. ¿En dónde estamos nosotros? ¿En el desierto caminando con Dios? ¿Estamos rumbo a la tierra prometida? ¿Sí o no? ¿Sí? Eso parece. Depende ya de cada corazón, de qué en verdad o qué tanta verdad hay en eso y de veras lo está haciendo. O está todavía en Egipto, pudiera también ser. Alrededor de las ollas de caldo, de las cebollas, de los ajos y de los puerros, trabajando, haciendo ladrillo, trabajo pesadísimo, pero aceptando la situación y dijeron, pues como no hay otra cosa, pues eso voy a hacer. O usted está en Madián, perdiendo tiempo. ¿Dónde estamos? En el desierto adorando a Dios camino a la tierra prometida. En Egipto no hemos abandonado ni renunciado a las cosas que nos ofrece Egipto, o estamos retrasados por allá perdiendo tiempo en Madián. Son 3 tiempos, 3 lugares espirituales donde podemos estar caminando. Todos sabemos que Dios nos ha llamado a salir de Egipto, pero ¿cuántos todavía llevamos Egipto en nuestro corazón? Porque no hemos abandonado, no hemos dejado, no hemos desvinculado, no nos hemos dejado de preocupar por Egipto. Cuando Moisés allá en Madián tiene a su primer hijo, según Génesis 2:22, le llama Gersón. Gersón significa forastero soy en tierra ajena. O sea, diciendo, ¿qué hago aquí? No encuentra la razón de estar allí. Cuando alguien no encuentra la razón de estar allí, pues no sabe ni qué hacer, ni cómo hacer, ni cómo vivir, ni a dónde va. Entonces es total pérdida de tiempo. Esto es lo que significa vivir en Madián. El fruto de Madián es la incertidumbre. ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿Para qué nací? ¿Para qué vivo aquí? No entiende el propósito de su vida. ¿Se han hecho ustedes alguna vez estas preguntas? ¿Sí? Muchas veces. Madián. Eso causa en nosotros. ¿Cuál es mi lugar? Hay gente que en su propia familia no encuentra su lugar. Hijos que no encuentran su lugar en su hogar. Y eso suena muy triste, porque quiere decir que allí en el hogar no hay un ambiente familiar, que allá no hay interés por los hijos. Ya miraremos eso más adelante también. Entonces, Madián quiere decir perder tiempo valioso. Creyentes pueden pasar mucho tiempo en Madián sin darse cuenta. Y tal vez aquí haya 2 o 3 madianitas todavía. ¿No eres tú? Pregúntate a ti mismo. ¿Estás en el desierto adorando a Dios? ¿O estás en Egipto arraigado con sus ollas, caldos y todo eso? ¿O estás en Madián perdiendo tiempo? Como no te puedo retener, te voy a retrasar.
te voy a estorbar para que no te vayas pronto, porque todavía quiero darte más cosas. El mundo ofrece puro espejismo, puro engaño, pura mentira, y el hombre le hace caso muchas veces. O sea, no estás en el mundo, no estás en Egipto, pero tampoco estás en la voluntad de Dios. En ese ínter que se llama Madián, no sirve de nada, porque no estás haciendo nada. Creo que ¿dónde estoy? Es una buena pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Estoy en Madián ocultándome con temor porque maté a aquel hombre? ¿Temeroso de hacer la voluntad de Dios? Madián es un escondite, porque Faraón, el mundo, me quiere matar. No estoy en el mundo, pero tampoco estoy en el desierto. Y al final de cuentas, en Madián no estoy haciendo nada tampoco. Ni enfrento al mundo y me voy al desierto, ni enfrento a Dios por mi error y me regreso a Egipto, por lo tanto me quedo en Madián. Si estamos en Madián, Dios nos va a ir a traer de Madián, tarde o temprano. Un madianita no es por siempre. No sé si eso te da esperanza, de alguna manera. Moisés estuvo ahí 40 años, no murió allí, porque Dios fue por él. Moisés, forjándose otro estilo de vida, tratando de olvidar el plan del Señor que él sí sabía, tratando de olvidar a sus hermanos que estaban sufriendo. Una vez cumplido el plazo, Dios fue por él. Y se le aparece en medio de esa zarza que ardía pero que no se consumía. Entonces Dios le dice, ven Moisés, porque te voy a mandar a Egipto y saques a mi pueblo. O sea, te voy a mandar a Egipto porque tu corazón todavía está en Egipto. Tienes que ir por tu corazón. Y vas a volver a salir, pero de regreso ya te sacas al pueblo. Todavía Egipto estaba en el corazón de Moisés. Y por eso Dios volvió con él para llamarle, te voy a enviar a Egipto porque allá tienes cosas pendientes. Y lo envió. Y él fue, se armó de valor, como viendo al invisible, dijo, va, y voy a obedecer a Dios. Voy a Egipto, arranco mi corazón de allí, junto con el pueblo, y vamos al desierto a adorar a Dios. Egipto ya había retrasado al pueblo por 40 años más. No podía retrasarlo más. Entonces, la estrategia que utilizó Egipto o que utiliza el mundo es presentarle 3 alternativas o 4 alternativas que el mundo nos da en respuesta a nuestra intención de abandonarlo. Alternativas que Moisés superó como viendo al invisible. Vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 8, y vamos ahí a ver la primera alternativa. Cuando ya Moisés obedece a Dios y se presenta ante Faraón, esto es lo que sucede ahí. Hechos capítulo 8, versículo 25. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. O sea, está bien, ve, adora y ofrece sacrificio a Dios, pero en Egipto, en la tierra. Aquí también puedes adorar a Dios. Y esta es la primera alternativa que el mundo ofrece. En Egipto también puedes adorar a Dios. Es lo que quiere decir.
Y es lo mismo que el mundo hace. También en Egipto puedes adorar a Dios, pero no salgas de Egipto. ¿Podemos adorar a Dios viviendo como vive el mundo? Obviamente que no. Este es un ofrecimiento que el mundo hace a los hijos de Dios en la iglesia. ¿Para qué no nos peleemos? Vamos a adorar aquí. El mundo dice, disfruta de las bendiciones y de los beneficios que te ofrece la iglesia y seamos amigos. ¿Para qué nos vamos a pelear? Eso es lo que el mundo dice. O sea, adora a Dios en Egipto, pero no te vayas de Egipto. Ofrece alabanza a tu Dios y cuando tu alabanza sea no le hace que tu alabanza sea mundana. Fíjense nomás lo que ofrece el mundo. La iglesia no se mete en conflicto con el mundo y usa el mundo para adorar a Dios. El mundo, pues, encantado de que así vivas tu vida cristiana, pero para nada agrada esto a Dios. Que no puedes adorar a Dios con cosas del mundo. ¿Creen ustedes que Dios esté agradado que nuestra alabanza esté llena de cosas del mundo, de Egipto? Claro que no. ¿Que nuestras enseñanzas estén llenas de Egipto también? Tampoco. ¿En que el corazón de sus hijos estén llenos de Egipto? Tampoco, claro que no. La respuesta de Moisés a este ofrecimiento se encuentra en el versículo 26 y dice, y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Moisés había entendido bien lo que iba a hacer. No conviene a Dios que lo hagamos así. Eso significa que nosotros como iglesia, a la hora de adorar a Dios, de aprender la palabra de Dios, si en ello hay alguna pequeña porción de Egipto o del mundo, le estamos ofreciendo a Dios la abominación de Egipto, algo que Él detesta. Por eso no podemos hacer esas mezclas peligrosas. Dios no quiere nada que tenga que ver con el mundo. Recuerden lo que la palabra dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos míos, ¿cómo dice el apóstol Pablo? A ver, vamos a Romanos 12:1 para no equivocarnos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿De qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Que presentéis qué? Que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios quiere nada del mundo en esa ofrenda. Quiere nuestra vida totalmente rendida a Él. Quiere un sacrificio vivo y puro. Y es así como se le debe adorar a Dios. La segunda alternativa que el mundo ofrece y que Egipto le ofreció a Moisés, lo encontramos ahí mismo en Éxodo capítulo 8, donde estábamos, en el versículo 8:28. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. ¿Con tal que qué? Que no vayáis más lejos. Y se puso muy espiritual y dijo, orad por mí. O sea, para que Dios me toque el corazón, porque ya los dejé ir. Para que me bendiga Dios. Sí, está bien, vayan y adoren y ofrecen sacrificio a Dios, pero no se vayan tan lejos. Eso dice el mundo, ¿no? Sí, está bien, vete a servir a Dios, pero no te vayas tan lejos, ni por tanto tiempo. Regresa pronto. El mundo así trabaja. Ve a la iglesia, celebra lo que tengas que hacer, celebra a Dios, pero te quiero de regreso al mundo. ¿A qué hora es tu reunión? A las 11. Pues a las 3 de la tarde te quiero aquí, dice el mundo.
Regresa, no vayas tan lejos. Lo irónico aquí no es que los creyentes se den una escapadita al mundo, sino que el mundo se da una escapadita a la iglesia. Porque están regresando al mundo. Quiere decir que entonces no son de la iglesia. Porque los de la iglesia se quedan en la iglesia. Alguna vez a lo mejor en un descuido, un resbalón se caen y se van al mundo, pero regresan inmediatamente. Por eso lo irónico no es que los creyentes se den una escapada al mundo, sino que el mundo se da una escapada a la iglesia. 3 días de camino, le dijo Moisés, vamos a ir de 3 días de camino para ofrecer a Dios. Dice, está bien, vete, pero regresa. ¿Sí? No te puedo retener, te voy a retrasar 40 años, y cuando quieras ir a adorar, adora a Dios aquí en Egipto. Como no te puedo convencer, pues ve entonces, pero regresa. El mundo siempre va a tratar de hacer convenios con nosotros para retenernos y jalarnos y no soltarnos. Y cientos de cristianos en todo el mundo han tomado esta alternativa. Aceptan vivir 7 días como egipcios, pero el 7º día, como Dios dice, se lo dedican a Él y se dan una escapadita a la iglesia. ¿Cuántos prófugos del mundo habrá aquí? Porque sí los hay, mis queridos hermanos. Se regresan a sus malos pensamientos. Se regresan a su inmoralidad. Se regresan a la pornografía, a los malos deseos, a su amor por el dinero, a sus lascivias, a sus corazones perversos. Ese es el mundo. Sí, como que vienen a limpiarse 2 horas, pero el resto lo ensucian allá afuera. Está bien, pero no te vayas fuera de Egipto. O regresa. Tenemos que entender que mientras más tengamos en la mente el mundo, más nos vamos a alejar de Dios. Entre más tengamos en nuestra mente a Dios, más nos alejaremos del mundo. Los hebreos cuando salieron comenzaron a alejarse de Egipto, pero su mente y su corazón estaban en Egipto todavía. Número 3, la tercera alternativa. Éxodo 10:10. Versículo 10 de Éxodo 10. Dice, y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id y ahora a vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Sal a adorar a Dios, pero déjame a tus hijos. Esta es la tercera alternativa que el mundo le dice al cristiano. Sí, vete, distráete en el mundo, pero o vete a la iglesia, adora a Dios, pero déjame a tus hijos. ¿Cómo te vas a llevar a tus hijos? O sea, ¿cómo te vas a llevar la mano de obra? Imagínate esa multitud de gente que todo el mundo trabajaba como esclavos, de pronto salen fuera y no hay quien cubra esas áreas de trabajo forzado. Egipto colapsó cuando Israel salió. Y lo que estaba protegiendo Faraón al impedir a Moisés salir con el pueblo estaba cuidando su mano de obra. Además, como les dije hace rato, los hijos de los esclavos que nacían en esclavitud no le pertenecían a la familia, sino al amo, al patrón, al faraón. Entonces aquí legalmente Faraón estaba reclamando algo que era legal para él, porque los hijos nacidos allí
no eran de las familias, sino de Faraón. El mundo dice, tú eres mi esclavo de pecado. Por lo tanto, todos los hijos que tengas son míos. Entonces, si tú quieres salir del mundo a cambiar como tú quieres o como tú dices, haz lo que quieras, siempre y cuando me dejes aquí a tus hijos. ¿Cuántos papás hay aquí? Tienen hijos, ¿verdad? Muchos papás están aceptando eso. Cuando ustedes vayan por sus hijos, allá arriba, allí ustedes van a mirar a hijos que no son hebreos, son egipcios, intentando adorar a Dios. ¿Por qué? Porque sus padres los han abandonado en Egipto. Mientras ellos andan en el desierto adorando a Dios, los hijos los dejaron en Egipto. Cuando tú hablas con ellos, no hablan como los hebreos, hablan como egipcios. Su corazón es egipcio, aman lo que los egipcios aman, se comportan como niños egipcios, pero tienen papás hebreos. Eso no se vale. Hablando físicamente, los egipcios eran muy distintos a los hebreos. Se vestían de manera muy distinta a los hebreos. Su aspecto físico era muy distinto. También su color de su piel eran diferentes. Miren, hermanos, hoy nosotros aquí como adultos podemos ejercer autoridad y con ayuda de Dios y su palabra gobernar esta iglesia. Pero una vez que ni tú ni yo estemos aquí, se va a levantar otro a dirigir la iglesia, y si éste tiene un corazón egipcio, la iglesia se va a ir a Egipto. Porque entonces va a empezar a hacer mezclas terribles. Adora a Dios en Egipto. Sí, vamos a agarrar cosas del mundo y lo vamos a meter a la iglesia para hacer atractivas las reuniones. Vamos a cambiar la dinámica para atraer a la juventud y empiezan a meter cuánta cosa del mundo pueden agarrar. ¿Por qué? Porque tienen corazón egipcio. Tenemos que hacer algo. ¿Tú conoces o sabes de alguien que olvidó a su hijo en un restaurante? ¿O que olvidó a su esposa en la gasolinera? Yo conozco a un hermano que regresaba con su hijo y su esposa y hicieron alto en la gasolinera a cargar gasolina. Y la esposa dijo, ahorita vengo, voy al baño mientras. Cargaron la gasolina, se subió el papá y el hijo, llegaron a la casa y tu mamá la dejamos en la gasolinera. O al hijo que se le olvida en la escuela. Aquí hay maestros y a lo mejor saben de las mamás que no van por sus hijos por horas. Pregunto, ¿qué ambiente de familia hay en ese hogar? ¿Por qué se les olvida que no son sus hijos? Pues hay muchos padres cristianos que han olvidado a sus hijos en Egipto. Pregúntate dónde están tus hijos. ¿Qué están haciendo tus hijos? ¿No están aquí? Debían estar aquí, ¿no? Es el tiempo de adorar a Dios, de aprender su palabra. No es posible que esté fuera estudiando en otro lado. Es posible que tenga trabajo, que esté ocupado. Pero hay muchos hijos que no vienen y se quedan en casa haciendo nada. Bueno, están metidos en su mundo de internet, viendo cuánta cosa quieran ver. ¿En dónde están? En el mundo. El mundo los tiene pero bien atrapados. Y esto es una señal y una advertencia, padres, de que tienen que ir por sus hijos a Egipto. No pueden dejarlos abandonados allá.
Si no se los ha tragado el mundo, se los va a tragar en pedazos. Esto queda en tu mente y en tu corazón. Cuarta alternativa que presentó Faraón a Moisés. Cuarta alternativa que presenta el mundo a los cristianos que quieren abandonar Egipto, la encontramos en el versículo 24 del capítulo 10 de Éxodo. Dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Moisés, ni una pezuña. Por ahí entendimos por qué el tema. Vayan con sus hijos, vayan con todos, pero déjenme sus animales. Moisés dijo: ni una pezuña te vamos a dejar. Nos vamos aún con todos nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestros sufrimientos, nuestras angustias, con todo, pero nos vamos y no te vamos a dejar ni una pezuña. Así es como se debe renunciar al mundo. Ni un rasgo siquiera. Moisés dijo: pero ¿con qué vamos a ofrecer sacrificio a Dios si dejamos nuestros animales aquí? Los vamos a necesitar y no vamos a saber realmente qué es lo que vamos a ofrecer hasta que lleguemos allá. Por eso es que tengo que llevarme todo. Con el enemigo no se puede jugar, mis hermanos. No podemos hacer tratos con él porque él está empeñado en destruir, no solamente a jugar con nosotros. Y tenemos que tomar decisiones muy drásticas en esas situaciones, porque tú no puedes dejar abandonado a tus hijos en Egipto, que hagan lo que ellos quieran. Eres el padre, tienes la autoridad, además tienes la responsabilidad delante de Dios. Con todo y pezuñas, pero vete de Egipto. No puedes quedarte ahí. Cuando dicen amén, a los que no se han casado también, algún día van a tener hijos, tienen que aprender. Hay que jalar con todos con el Señor. Amén. O sea, está bien, vete, adora a Dios, pero no olvides que en Egipto tienes una buena opción. Es lo que le está queriendo decir el mundo. Faraón con esto buscaba un buen pretexto para que Israel regresara. Faraón sabía que si no llevaban los animales para sacrificio, ¿qué iban a ofrecer? De manera que tenían que regresar a Egipto por ellos. Cuando viene el conflicto y el problema y te falta lo que y porque falta lo que hay que dar para agradar a Dios, la primera opción que tú piensas es voltear a Egipto. Ay, pues en Egipto dejé mis corderos. En Egipto yo hacía esto, en Egipto me movía así, en Egipto, y tu mente vuelve a Egipto. Lo que Moisés quería es que no quedara nada en Egipto que captara la atención de los israelitas. Y eso fue muy difícil para Moisés. Muy difícil para Moisés. Así estuvo el pueblo de Israel. Siempre que hubo algún conflicto, algún problema, ni siquiera habían cruzado el Mar Rojo. ¿Se acuerdan cuando están en ese callejón sin salida, el mar enfrente, las montañas por los lados y el ejército de Faraón atrás siguiéndolos? Ya se están quejando, ¿verdad? Se comenzaron a quejar y dijeron: Moisés, que no había sepulcros en Egipto para que nos dejaras morir allí. Y después que cruzaron el mar milagrosamente porque Dios obró, ya están quejándose porque tienen hambre y porque tienen sed. Queremos carne, queremos agua. Nos trajiste aquí a matar.
Allá los caldos, la cebolla, las papas y todo, estaban en Egipto. En el mundo teníamos amigos, ahora ya no tenemos amigos. En el mundo me hablaban todos y me invitaban, ahora ya nadie me toma en cuenta. Y estamos recordando el mundo como si tan buenas cosas nos hubiera dado. ¿Creen ustedes que no dolía el corazón de Moisés ver a ese pueblo duro de corazón, al que él quería de veras tener un pueblo que adorara a Dios de todo corazón, y ver lo que estaban tan divididos? Estaban con un pie en Egipto todavía, aunque está intentando caminar en el desierto también. Hay creyentes que lo único que buscan son pretextos para acordarse del mundo. Qué cosa más horrible. Una de las cosas que Dios nos pide es que no envidies la prosperidad de los injustos. No codicies sus riquezas. Cuando tú los veas a ellos, no pienses en lo que te hace falta. Piensa en la abundancia que tienes con Dios. Porque teniendo a Dios no nos falta nada. Amén. Por eso Dios dice, no mires la riqueza de los malos. Venme a mí. Tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios. Tú confías en mí, yo te voy a suplir. Que tu mente y tu corazón no vuelvan a Egipto, eso es muy importante. Tú dices, pero es que solamente veo el desierto. Aridez, sufrimiento, aflicción que no se me termina. Recuerda que en el desierto es donde mejor se prueba qué hay en el corazón. Si no podemos pasar el desierto, no podemos entrar a la tierra prometida. Somos liberados del mundo de Egipto con la intención de entrar a la tierra prometida, pero entre Egipto y tierra prometida hay un enorme desierto donde Dios nos lleva para crecer, para madurar, para parecernos a Jesús, para ser tratados unos con otros, para moldearnos, para sacar muchas cosas que guardamos en el corazón, para arrancar de raíz las cosas de Egipto que están ahí bien metidos. Así, con esas cosas no podemos entrar a la tierra prometida. Por eso el desierto es tan indispensable como forjador de carácter en la vida cristiana. Y deberíamos al contrario, darle gracias a Dios por esos tiempos de aflicción y de pruebas, porque esas son las que forman carácter en nosotros. Y además no podemos evadir, no podemos darle la vuelta, no hay otro camino. Aceptarlas y decir, Señor, acepto el trato. Ayúdame a entender qué es lo que me quieres enseñar, qué es lo que tengo que cambiar y hacerlo. Porque si Dios te dice lo que tienes que hacer, pero no lo haces, pues ¿para qué le preguntas? Esa es la mejor manera de ver las dificultades. Y no te amargas la vida. No cargas con resentimientos contra nadie, ni reclamos contra nadie. Tú sabes que Dios te ama y que está formando en ti su carácter, y tú te dispones porque sabes que eres su hijo y además que Él tiene el derecho de hacerlo, porque Él es tu Padre. Amén. Entonces, ¿contentos con las pruebas? Agárrense porque ya vienen otras más fuertes. Es cierto, se los digo. No es broma, esto es verdad. Gloria a Dios. Cuando Moisés veía y escuchaba al pueblo y cómo ellos recordaban Egipto, diciéndole, Moisés, no tiene caso seguir. No hay nada aquí, mira, está muy seco, árido, no hay ni agua, nos morimos de sed. Ya nos cansó este mugroso maná, todos los días lo mismo, queremos carne. Imagínate tú la tensión. Por eso Dios tuvo que formarlo por 40 años, previos a este desierto, porque de otra manera Moisés no soportaría todas las quejas de este pueblo.
Entonces, aunque ellos caminaban en el desierto, Egipto estaba más cerca de ellos, porque siempre estaban recordando Egipto. Pero la voluntad de Dios era que entraran a la tierra prometida. La mayoría del tiempo Israel estaba más cerca de Egipto que a la tierra prometida. La mayor dificultad de un creyente no es salir de Egipto, mis hermanos, sino sacar a Egipto de sus corazones. Que Egipto no sea su primera opción, que ni siquiera se acuerden de Egipto, que no anhelen nada de lo que está allí en Egipto, sino que vean al Dios de Israel que está en el desierto, esperando tu alabanza y tu adoración, y que está también más allá del desierto. Y este es nuestro reto. Éxodo 10:25 dice: y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Yo no sé cómo voy a agradar a Dios, por lo tanto me voy a llevar todo. Versículo 26 dice: nuestros ganados irán también con nosotros y no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. No sabemos o no sé cómo voy a agradar a Dios, por lo tanto me voy a llevar todo y no voy a dejar nada, ni siquiera una pezuña, ni nada que me haga recordar Egipto. Mis problemas, mis afanes, mis ansiedades, mis dolores, mis soledades, todo se va conmigo. No voy a dejar ni que eso me haga recordar ese tiempo de esclavitud. Dios nos llama a caminar en el desierto, hermano. No hay otro lugar mejor. Allí en el desierto Dios manifiesta su gloria, como lo hizo con su pueblo. Le dio provisión por 40 años donde no podían sembrar nada. Les dio carne hasta que les salió por las narices, como castigo por haberse quejado. Les dio cobijo, les dio abrigo, les dio sustento, no les faltó nada. 40 años, miles de gente. Dios no lo podrá hacer con nosotros si renunciamos al mundo, a Egipto, y nos abandonamos a la misericordia de Dios. Claro que lo va a hacer, porque eso nos está llamando a caminar en el desierto y no volvernos a Egipto. Dios necesita todo de ti. Ni siquiera ni un alfiler dejes en Egipto. Y esto lo podemos lograr única y exclusivamente con la fe, o por la fe. No hay otra manera. Tus ojos, tu mente, tu corazón te dice, tu cuerpo dice, regrésate a Egipto, pero tu fe te dice, no, yo voy a adorar a Dios. A eso me llamó el Señor. ¿Cuántos lo harán? Entonces, ¿qué vamos a hacer con Egipto? Ni siquiera acordarnos de Egipto, amén, porque ese Egipto nos recuerda cosas muy tristes. Nuestra esclavitud allí era terrible. ¿Por qué desear volver allí? ¿O por qué pensar en Egipto otra vez? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Tu palabra muy clara que nos habla, Señor. ¿Cuál es tu plan y cuál es el propósito por el que nos tienes aquí, Señor? Alabándote y estudiando tu palabra. Siempre proyectándonos siempre hacia adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender claramente bien tus propósitos. Y como Josué en sus últimos tiempos de su vida, después de 110 años de vivir, de mirar tu poder, tu gloria en el desierto, entrado ya en la tierra de Canaán, convocó a los ancianos de las tribus y los presentó delante de ti, Señor. Y les dijo, vuestros padres adoraron a los dioses al otro lado del río. Y también aquí hay dioses a los que pueden adorar. Pero él les dijo, yo y mi casa hemos decidido que hemos de adorar a nuestro Dios.
hemos decidido adorarte a ti, Señor. Y no solamente nosotros, los padres, sino también con nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a ver por ellos, para que ellos también te amen, Señor. Para que ellos también te deseen, Señor. Para que ellos también te honren, Señor. Y sigan nuestro ejemplo. Haz tu obra, Señor, Dios Todopoderoso. En tus manos estamos, Señor. Queremos hacer tu voluntad. No hay nada mejor, oh Padre, que hacer lo que anhela tu corazón. Gracias por tener tanta paciencia con nosotros. Gracias por esperar hasta que entendamos tus propósitos, Padre. Ayúdanos a no olvidar esta enseñanza de hoy, Padre, y de entender que necesitamos desarraigar todavía muchas cosas de nuestro corazón que estorban nuestro avance, nuestro crecimiento, y que podamos también ofrecerte un sacrificio agradable a ti, sin mezcla de nada, Señor. Una vida consagrada, pura, una vida íntegra, que te dé honra y gloria a ti, Señor. Es lo que deseamos, Padre. Ayúdanos a que lo podamos lograr, Señor.